Venga, ya estoy grabando. Primer bachillerato. ¡Buah, qué bonito! El campo eléctrico. ¿Cómo nos gusta el campo eléctrico, verdad? Esto es una sensación. Vale, estábamos calculando el campo eléctrico. Teníamos, fíjate, te daban dos cargas, ¿verdad? Las cargas de 3 coulombios y menos 2 coulombios situadas en los puntos 0, 0 y 0, 3, ¿vale? Y nos quedaba por calcular el campo eléctrico que generaban esas cargas en el punto 3, 3. Vale. Entonces, en el punto 3, 3 es el punto de cálculo. Tenemos cargas en el 0, 0 y en el 0, 3. El valor de las cargas eran 2 y 3 coulombios, creo que eran, ¿verdad? 2 y menos 3, muchas gracias allá. Q sub 1, 3 y menos 2, muchas gracias. Q sub 2 es menos 2 coulombios. Entonces, la cuestión es, fijaos, espera. Repito un poquito la jugada para centrar el tiro. Tienes aquí una carga, la carga Q sub 1 de 3 coulombios. 1, 2, 3. 3 metros por arriba tienes la carga Q sub 2 de menos 2 coulombios. Menos 2 coulombios. Y te están diciendo que calcules el campo eléctrico en ese punto, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que las cargas positivas eran como solecitos, ¿no? Que generaban campo eléctrico así. Es decir, que si te dicen, oye, calcula el campo eléctrico en ese punto, tú dices, a ver ahí, ta, conforme esa dirección, ¿verdad? Entonces esa es la carga, si la carga Q sub 1 la pongo en azul, el campo eléctrico que genera la carga Q sub 1 en ese punto hace así, ¿vale? Es decir, sería esta flecha. ¿Lo ves? Ahí tendrías el campo eléctrico generado por la carga Q sub 1. ¿Y lo que te he pintado en azul qué es? Pues lo que te he pintado en azul es el vector R1. ¿Vale? Ahí lo tendrías. Ese es R1. R1 es el vector que me une el punto en el que está la carga con el punto en el que estoy haciendo el cálculo del campo. ¿Sí? Como R1 acaba en el 3, 3 y empieza en el 0, 0, entonces R1 es el vector de componentes 3, 3. ¿Quién sería el vector U sub 1? Pues el vector R1 partido de su módulo, que es el 3, 3 partido de raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, el 3, 3 partido de raíz de 18. ¿Vale? Si quieres currártelo un poquito más, pues fíjate, voy a hacer lo siguiente. Esto es 3 veces el vector 1 partido de raíz de 18, pero 18 es 3 raíz de 2. ¿Por qué? Porque 18 es 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Y ese es 3 raíz de 2, ¿vale? Así que ese raíz de 18 lo puedo escribir como 3 raíz de 2. El 3 de arriba con el 3 de abajo se me va. Y entonces me queda que es el 1 partido por raíz de 2. ¿Sí? ¿Pillado? Sí. El vector 3, 3, ¿vale? Fíjate, el R1 es el 3, 3, ¿verdad? Si pensamos en el vector 3, 3, es un vector 3 para la derecha, 3 para arriba. El vector 3, 3 es este. El vector 3, 3 mueve ahí. Y el vector 3, 3 es 3 veces el vector 1, 1. Porque para multiplicar numeritos por vectores, el numerito multiplica a todas las componentes del vector. ¿Vale? ¿Sí? Así es como multiplicamos números por vectores. Así que por eso saco el 3 fuera. Manera alternativa, por si quieres, por si te gusta a ti más. Si te fijas, si ponemos aquí unos ejes cartesianos,
¿vale? Este angulito de aquí es el mismo que este de aquí, ¿verdad? Por semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, que sepas que el vector unitario en la dirección es el vector que está formado por el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo, ¿vale? Ese es el vector unitario. ¿Este ángulo cuánto vale? ¿Está claro que está en la bisectriz? ¿Cómo podríamos saber cuánto vale ese ángulo? A lo mejor tú no sabes cuánto vale esto, pero aquí, si yo te digo que este ángulo es este mismo ángulo de aquí, tú podrías calcular la tangente de ese ángulo, porque es esta componente de aquí, que vale 3, entra esta componente de aquí, que también vale 3. La tangente de ese ángulo es 1, por lo tanto ese ángulo son 45 grados, ¿vale? Si lo haces con la calculadora te va a decir que ese ángulo son 45 grados. Así que U1, ¿vale? Si dices que U1 es el vector coseno de 45, seno de 45, pues también va a ser correcto. Y de hecho, si te fijas, no sé si os acordáis de esa tablita que os di para acordarnos del seno y del coseno de 30, 45 y 60, os la recuerdo. Chaval, os la recuerdo en un momento. Sí. Seno 30, 45 y 60. Acuérdate, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo partido de 2. Y raíz al numerador. Raíz de 1 es 1, no la pongas. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 2 y raíz de 1 es 1, no la pongas, ¿vale? Así que coseno de 45 es raíz de 2 medios, seno de 45 es raíz de 2 medios. U1 sería raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. ¿Es eso lo mismo que 1 partido de raíz de 2? Pues sí, porque conforme a esta formulita que tienes aquí, tendrías U1 sería el 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2, que si lo racionalizas, ¿vale? Dime. ¿Puedes repetirlo antes de que has dicho desde lo que has dicho? Vale. Antes hemos visto que U1 nos salía 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2, ¿no? Simplemente cogiendo R1 y dividiéndolo entre el módulo. Lo que os cuento hoy es una alternativa a ese método, por si os gusta más. U1 es también el coseno del ángulo que forma, es el vector formado por coseno y seno, ¿vale? ¿De qué ángulo? Del ángulo que forma con el eje X positivo, el vector. ¿Sí? No lo he llamado alfa, lo he llamado teta. Coseno. ¿Sí? ¿Y cuál sería ese ángulo? ¿Cómo puedo yo conocer ese ángulo? Pues como este ángulo es el mismo que este, por semejanza de triángulos, yo sé que este ángulo de aquí es aquel cuya tangente vale 3 entre 3. ¿Lo ves? Porque este vector, el vector R1, yo le conozco, es el vector 3, 3. ¿Vale? Yo sé que este vector mueve 3 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, ¿qué ángulo es este? La tangente de este ángulo es esta longitud de aquí entre esta longitud de aquí. ¿Verdad? Esa es la definición de tangente. Entonces, la tangente de ese ángulo es 3 entre 3. Pero como este ángulo se reproduce aquí, pues ya está. ¿Vale? Me apoyo en el hecho de que conozco la parte de abajo, ¿sí? Así que ya sé que ese ángulo es 45 grados, por lo tanto, U1 sería, el vector unitario en esta dirección radial sería coseno de 45, seno de 45, ¿vale? Coseno de 45 y seno de 45 son ambos iguales e igual a raíz de 2 medios. Entonces, si nosotros partimos de la expresión que habíamos conseguido de 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2, simplemente es cuestión de multiplicar arriba y abajo por raíz de 2, 1 por raíz de 2 es raíz de 2, y abajo raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y aquí 1 partido por raíz de 2, pues lo mismo, raíz de 2 menos, ¿vale? Que evidentemente coincide lo uno con lo otro, ¿no? Estaría gracioso que el vector unitario, en función de cómo lo calcules, pues salga una cosa u otra. Alternativa que te doy. A mí particularmente me gusta más R1 entre el módulo, ¿vale? Porque R1
O sea, tú siempre vas a coger y decir, a ver, ¿dónde está la carga? Aquí. ¿Dónde estoy calculando? Aquí. ¿Cuál es el vector que me une este punto con este punto? Tacata. Restas las coordenadas y divides entre el módulo y sale bien. Siempre. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es esa, pero quizá lo veáis escrito en otro sitio de esta manera. Pues por si lo veis, para que nos pille a contrapié. Bueno, la cuestión es que estábamos echando un calculillo por aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estábamos calculando el campo eléctrico en ese punto. Ahí teníamos E sub 1, K, Q sub 1, R1 cuadrado, U sub 1. ¿Vale? Calcula el U sub 1 como quieras, pero te tiene que salir raíz de 2 medios I más raíz de 2 medios J. ¿Vale? La carga eran 2 coulombios, ¿verdad? Esa carga Q sub 1 eran 2 coulombios, ¿sí? ¿O eran 3? Vale, igual. 3 coulombios. Vale. Entonces, ¿cuánto vale ese campo E sub 1? K, 9 por 10 a la 9. La carga Q sub 1 es 3. R1 al cuadrado. ¿Cuánto? R1 es ese vector, ¿verdad? Hemos visto que R1 es el vector de componentes 3, 3. ¿Cuánto vale su módulo? El módulo de R1 es lo que se escribe simplemente R1, sin la flechita encima. Hemos visto que es la raíz cuadrada de 18. Pues esto al cuadrado, evidentemente, ¿vale? Esto lo ponemos ahí y me queda que esto es un 18. Y luego está U sub 1, raíz de 2 medios I, más raíz de 2 medios J. ¿Vale? Que lo acabamos de calcular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Dígame. Vale. Vale, intentaré ser más ordenado, lo siento. Nada. Entonces, a ver, qué horror. Dios. Va, venga, le pongo aquí. E sub 1, ¿vale? Campo creado en ese punto. Por esa carga es K, 9 por 10 a la 9. La carga Q sub 1, que es 3 coulombios. R1 al cuadrado, que es 18. Y ahora viene aquí el U sub 1, ¿vale? Y sustituimos el U sub 1 que acabamos de calcular. Así que E sub 1 va a ser... Pues si te fijas, 3 entre 18 es un sexto. Y 6... 9 por 3, 27. 27 entre 18... La tabla del 6, ¿no? No, la tabla del 6 no. La tabla del 9. 9 por 2 y 9 por 3. 2 tercios. Por 10 a la 9. U sub 1, que es raíz de 2 medios. Y más raíz de 2 medios J. Así que he escrito un poquito más compacto. ¿Qué es esto? Bueno, ahí. Me envía esto. Vale. Si lo calculamos, S2, tacha este 2 y este 2. Raíz de 2 es 1,41. 1,41 dividido entre 3. ¿Cuánto es eso? 0,44. 0,44 por 10 a la 9, 4,4 por 10 a la 8 y más 4,4 por 10 a la 8 J Newton partido por Coulomb, ¿vale? Ese sería el campo eléctrico que crea la carga 1 en ese punto, ¿sí? ¿Así es? Estamos dando clase, amigo del avión. Tom Macarras. Vale, ese sería el E sub 1, ¿vale?
Entonces, básicamente aquí, esta carguita, Q sub 1, en ese punto genera ese campo, E sub 1, ¿vale? Tenemos una segunda carga que está a esta misma altura, esta carga Q sub 2, que era de menos, ¿cuántos? Allá, menos 3, menos 2. Y si te fijas, esta genera un campo eléctrico que va para allá, ¿vale? Ese tiene que ser E sub 2, ¿sí? Porque es una carga negativa, entonces las líneas de campo van hacia ella, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Vale. Vamos a evaluar cuánto vale E sub 2. E sub 2 es K, U sub 2, R2 al cuadrado, U sub 2, ¿no? Esa es la expresión del campo eléctrico que crea una carga a una distancia R. Vale, entonces, K, 9 por 10 a la 9, Q sub 2, menos 2. R2, vamos con R2. ¿Quién es R2? R2 es el vector que acaba en este punto, que es el punto 3, 3, ¿verdad? Y que empieza en este punto, que es el 0, 3, ¿sí? ¿Lo veis? Entonces, R2 es un vector, ¿vale?, que mueve desde aquí hasta aquí. Eso sería R2. Que lo calculamos. R2, punto en el que acaba, el 3, 3, menos punto en el que empieza, el 0, 3. 3 menos 0, 3. 3 menos 3, 0. R2 es el vector 3, 0. ¿Estamos de acuerdo? R2 es un vector que mueve 3 hacia la derecha. ¿Sí? Conecta la carga que crea el campo con el punto en el que estoy calculando el campo. Ven, ¿quién me dice cuánto vale U sub 2? El unitario en esa misma dirección. Entre raíz de 9 sería, ¿no? Que sería el 3. Por lo tanto, el 1, 0. ¿No? Y el 1, 0 es el Y. Es el vector unitario en el eje de las X. ¿Vale o no vale? ¿Me estoy siguiendo? ¿Sí? ¿No? U sub 2. Mira, R2 es el vector que conecta la carga con el punto. ¿Vale? ¿Cómo calculamos en matemáticas el vector que une el punto A con el punto B? De A a B, no de B a A, de A a B. Coordenadas de B menos coordenadas de A. Coordenadas del punto en el que acabo menos coordenadas del punto en el que empiezo. ¿Vale o no vale? Así es como se hace R. Entonces, R2 acaba en el 3, 3 y empieza en el 0, 3. Así que R2 es el vector que mueve 3 menos 0, 3, 3 menos 3, 0. Es el vector que mueve 3 hacia la derecha. ¿Es eso cierto? Sí. R2 mueve desde aquí hasta aquí 3 hacia la derecha. ¿Vale o no vale? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Quién es U sub 2? U sub 2 es el vector que tiene la misma dirección que R2, pero mide 1. Su longitud es la unidad, su longitud es 1. Si esto fueran coordenadas en metros, R2 mediría 3 metros. No quiero un vector que mida 3 metros, quiero un vector que apunte en la misma dirección que R2, pero que mida solo 1 metro. ¿Qué es lo que haces? Coges R2 y lo divides entre su módulo. Cuando divides un vector entre su módulo, obtienes un vector que apunta en la misma dirección que el vector del que partes, pero que mide solamente 1. ¿Vale? Por eso lo hacemos así. Entonces, el 3, 0, que mide 3. 3, 0 lo divides entre 3 y te queda que es el vector 1, 0. El vector unitario en el eje de las X. El vector que apunta hacia la derecha y mide 1. Se llama vector unitario Y. ¿Vale o no vale? El módulo siempre va a dar 1, pero no siempre el vector unitario es el vector Y. Si te fijas cuando calculábamos el campo eléctrico que generaba Q sub 1, calculábamos el unitario en esa dirección con ángulo. ¿Vale? Entonces, ¿sí? ¿Está claro? Venga, continuamos entonces. R2 al cuadrado. Si R2 es el vector 3, 0, su módulo evidentemente es 3. R2 al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9.
y ahora el u sub 2, que es el vector unitario. 3 al cuadrado tacha al 9 y te queda menos 2 por 10 a la 9 y Newton partido por Coulombio. Esto es un campo negativo y, es decir, hacia la izquierda en el eje de las X. ¿Eso es coherente con lo que hemos pintado? Pues sí, porque la carga Q2 es negativa y hemos dicho que generaba campo hacia la izquierda. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo ahora todo en valor. Hemos visto que tenemos dos cargas, esas dos cargas generan dos campos, ¿vale? Y aquí en el punto tenemos, por un lado, E sub 1, del cual hemos visto que vale 4,4 por 10 a la 8i más 4,4 por 10 a la 8j. ¿Vale? Y luego está E sub 2. E sub 2, que tira para acá, que sería esa flecha, ¿verdad? Ahí tienes E sub 2. E sub 2 es un vector que solo tiene componente x, menos 2 por 10 a la 9 y. Si quieres dices más 0j, porque no tiene nada en el eje de las I's, ¿vale? ¿Cuál es el campo total? Pues el campo total, ¿vale? Es el que se obtiene sumando los dos, pero es una suma vectorial. E total, esto si te fijas, menos 2 por 10 a la 9 es lo mismo que menos 20 por 10 a la 8, ¿verdad? ¿Sí? 4,4 menos 20, esto es menos 15,6 por 10 a la 8 y 4,4 por 10 a la 8 más 0, más 4,4 por 10 a la 8 j. Eso me representa este vector, ¿vale? Este campo total, pues básicamente si E sub 2 es este, ¿vale? Lo que haces es sumar E sub 1 más E sub 2. ¿Sabéis cómo se suma gráficamente? Coges este origen y lo pones ahí. Ese sería el E total. ¿Vale? Es un vector que mueve hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Sí? Es cuestión de... Para sumar vectores, gráficamente lo que haces es coges un vector, coges los dos y los pones. Si estás sumando estos dos vectores, coges el origen de uno y lo pones en la punta del otro. Y unes el origen, pones... ¿Vale? Y así se suma gráficamente vectores. Analíticamente, es decir, con numeritos, es las X con las X y las Y con las Y. ¿Vale? ¿Sí? Pues ese sería el campo total. ¿Vale o no vale? Qué bien lo estamos pasando, ¿no? Venga. Para que veáis que no os estoy... Esto no es de... ¿Vale? Esto es la evolución, ¿vale? De lo que os tengo que contar el año que viene. No sé si quiero, ¿no? Pero mira, este por ejemplo, venga, os lo propongo ahora. La parte, solo el apartado A, ¿vale? Pero si os fijáis es súper importante primero de bachillerato, porque el temario de primero de bachillerato, hay una parte del temario de primero de bachillerato que es pregunta directa de selectividad. Pero es que esto seguro que os cae, seguro. Pero si el bachillerato física es No, no es obligatoria en absoluto, hombre. A ver, física es... La física es como la Antártida. Todo el mundo sabe dónde está, pero nadie quiere ir. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vamos con lo bonito que es la Antártida. Bien. Os propongo un poquito de sufrimiento del bueno. Uy, espera, es que este tiene un puntito de mala leche. No, este no. Este